Buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí, como todos los días, de lunes a viernes, ya en este fin de semana. Hoy vamos a puntualizar acerca de la decisión que se ha tomado de cancelar la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, me refiero a lo que se impuso en el gobierno anterior y que viene promoviéndose desde que se inventaron en el extranjero las llamadas reformas estructurales, que hasta es un plagio lo de la utilización de la palabra, del término, del concepto estructural. Cuando nosotros estudiamos en la ciencia social, lo estructural era lo profundo, era lo que permitía cambiar una realidad de opresión, de injusticia, por algo nuevo, por algo justo. Estos tecnócratas neoliberales corruptos se apoderaron del término, del concepto estructural, y podría uno pensar que es algo bueno cuando en realidad las llamadas reformas estructurales no son más que políticas de pillaje y de privatización, como lo hemos visto ya en varias ocasiones. Entonces, estas políticas que se definen en el extranjero se aplican en México, se aplican casi en todo el mundo. Son recetas y es reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, reforma educativa. Es una agenda impuesta desde el extranjero para que gobiernos subordinados las apliquen. Entonces, a esa reforma educativa me refiero, eso que fue impuesto, que llevaba el propósito de la privatización de la educación. Hablábamos aquí que esto comienza desde que está Salinas en la presidencia, Zedillo, secretario de Educación Pública, inician con una reforma al artículo 3 para limitar la educación gratuita. Se hablaba de que la educación era pública, gratuita, en lo general. El concepto era de que la educación es un derecho de todos los mexicanos. Y entonces ahí en esa reforma se acota, se limita la educación gratuita al nivel básico y se deja al mercado la educación media superior y la educación superior. Ahí empieza la historia. Bueno, luego, como sucedió en el gobierno anterior, se profundiza con todas estas llamadas reformas estructurales y llegan al extremo de querer imponer lo que llaman reforma educativa por la fuerza y con una campaña de desprestigio al magisterio que nunca se había visto en el país. Se le respetaba
a nuestros maestros y de repente se les degrada, se les humilla. Nosotros queremos una transformación y no simulamos. Hemos luchado durante muchos años por llevar a cabo en México un cambio verdadero y vamos a cumplir, no le vamos a fallar a los ciudadanos. Entonces, le pedí a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que con mucha claridad puntualizara qué significaba la llamada reforma educativa y qué estamos nosotros proponiendo. Y él va a hacer esta exposición y este documento inicial, resumido, lo vamos a convertir en un volante y lo vamos a entregar a todos los maestros. ¿Qué ofrecemos? Si hace falta más información, diálogo, mano abierta, franca y no puño cerrado, nada de represión. Esa es también una diferencia sustancial. Diálogo, acuerdo, el tiempo que sea necesario, y no autoritarismo, no represión. En eso también somos distintos, no somos represores. Entonces, vamos a pedirle a Esteban que nos exponga y una vez que terminemos con este tema, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, señor presidente. Pues tratamos de resumir de manera muy puntual, aunque pues la iniciativa es mucho más que este resumen, las principales diferencias entre la reforma del 2013 y la iniciativa de abrogación de la reforma educativa, porque son enfoques totalmente distintos, son objetivos también diferentes y sobre todo pues para que las maestras y los maestros, como decía el señor presidente de la República, sepan que lo mejor de la educación pública está por venir. En la reforma educativa de 2013 hubo una evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo. Ustedes recordarán esa palabra permanencia que se incluyó en el artículo 3º constitucional y en la iniciativa lo que viene es incluso una prohibición expresa de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo. No solo no aparece, sino que está proscrita. En cuanto a la evaluación que se hacía, que era una evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional, donde se le preguntaba en el mismo examen lo mismo al maestro de Monterrey que a la maestra de Motocintla, Chiapas. Actualmente lo que se busca, y es para toda la educación, es no tener un criterio de homogeneización, sino al contrario un enfoque regional, en donde se puedan expresar las diferentes regiones. Hay muchas propuestas pedagógicas también a nivel local y todo eso se tiene que recoger porque es la experiencia de las maestras y los maestros en clase y frente a sus comunidades. Entonces se va a dar este enfoque regional y local a la educación. Un tercer punto muy importante es que se creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para una evaluación coercitiva de los maestros y de las maestras. Este instituto desaparece y se revalora al magisterio. Expresamente se le da pues todo un lugar en la Constitución como agente de transformación nacional y nace para ellos, para las maestras y los maestros, un nuevo derecho
que es un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación, de la actualización, y esto va a estar ligado precisamente a la promoción, de manera que aquí estamos apostándole a la capacitación, a la formación y a la actualización en vez de a la evaluación punitiva. El otro punto que quiero destacar es que la orientación que tenía la reforma educativa de 2013 era una educación orientada solo al mercado. Y lo que estamos buscando es una educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior, enfocada para la vida y para el desarrollo nacional. Se creó en la reforma del 13 el servicio profesional docente y se creó de una manera impuesta por la autoridad, y ahora lo que estamos proponiendo es un sistema de promoción de las maestras y maestros que se creará con la participación de ellos con escalafones vertical y horizontal. La visión de la educación en el 13 era una educación fundamentalmente centralista y, como ya dije, tenemos un enfoque con carácter regionalizado, pero también pluricultural y pluriétnico para apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas y de las propuestas regionales. Un tema muy importante es que en la reforma educativa del 13 hubo una invasión de derechos y se afectó la certeza y la estabilidad laborales. En esta iniciativa se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo. El anterior gobierno, además, creó todo un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio la vuelta a la propia reforma con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando incluso la ley que ellos mismos emitieron. Este es el caso de Michoacán, por ejemplo, en donde vimos que pues se le daba la vuelta a la contratación de maestros que no pasaban por las evaluaciones que la ley obligaba, y tampoco se les daba una plaza derivada del presupuesto, sino se les daba un contrato por honorarios con un recurso fuera del presupuesto educativo y más vinculado a subsidios. Por eso es que queremos transparentar las plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción. Dentro de los foros educativos que tuvimos todo el año pasado para construir la iniciativa de ley, tuvimos muchísimos testimonios de maestras y maestros que cualquier trámite que quieren realizar, ya sea desde el ingreso hasta moverse de una plaza a otra, comúnmente son asediados por corrupción, por que les piden recursos, les piden favores sexuales, y todo eso tiene que terminar, y por eso quiere transparentar este tema, poniendo una caja de cristal en donde estén plazas, aspirantes, vacancia, presupuesto, y para que se pueda hacer esto de manera totalmente transparente. Y esto va a venir en beneficio de las maestras y los maestros que seguramente muchos de los que nos están escuchando vivieron ese tipo de circunstancias. La anterior reforma se calificó de mal llamada reforma educativa porque fue parcial y de corte fundamentalmente administrativo. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior y se le da coherencia a todo el sistema. En la reforma del 13 se ignoró la educación especial, la indígena y la normal. Ahora se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas y se fortalecerá la educación normal pública a quienes se dará prioridad para el ingreso. La anterior reforma solo alude a la calidad
pero no hay calidad posible sin equidad. El énfasis que se le está dando en la iniciativa del señor presidente a la educación es una educación con equidad que se constituye como uno de los nuevos principios pilares de la educación pública. La reforma del 13 ignoró la educación superior y aquí, además de garantizar la autonomía de la educación superior, se crea una educación superior obligatoria y se sientan las bases para evitar el rechazo y lograr que los aspirantes a las universidades tengan opciones para que la cobertura alcance para todos. Un tema muy importante es que el énfasis del modelo anterior se centró exclusivamente en lectoescritura, matemáticas y ciencias. Y lo que estamos buscando, además de esas 3 áreas y materias, de esas asignaturas, es que se incorpore con mucha fuerza el civismo, regrese el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y todo lo que es lo relativo a el medio ambiente. En cuanto al último punto que quiero destacar, es que desde el punto de vista del Gobierno de la República se llegó incluso a la represión para imponer la reforma educativa del 2013 y ahora se tiene un diálogo permanente, un diálogo profundo e incluyente con maestras, maestros y sus representantes. Ese es un resumen de la enorme diferencia que hay entre una propuesta y la otra. Muy bien. Pues esto era para informar a maestras, a maestros. Yo ¿se escucha? Sí. Bueno, es que no van a tener ahí está. Ahí está. Les comento que está abierto el diálogo para buscar acuerdos. Subrayo algo que es importante. Cuando inicia toda la estrategia de anular la educación pública y gratuita, se empiezan también a desmantelar las escuelas normales, empiezan a cerrar escuelas normales, toda una campaña de desprestigio a las normales rurales, cierran el MESHE en Hidalgo y otras escuelas. Y como parte de la mal llamada reforma educativa, se abre la posibilidad de contratar maestros que no surjan de las escuelas normales o que no sean solo los egresados de las escuelas normales públicas. Yo he dado instrucciones al secretario de Educación de que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas. Por eso se está reabriendo el MESHE y vamos a crear nuevas escuelas normales y se le va a dar
preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales. Por eso también no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación, porque si se fortalecen las normales, pues los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo. Eso por lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza. Y también al tenerse como población objetivo preferente a los maestros surgidos de las normales públicas, ya no hay problema en cuanto a los procesos de ingreso para ser maestro, porque se tiene a los egresados de las normales públicas y de las normales en general. No hay ningún problema en cuanto a que entre gente que no tenga formación, capacidad para ser maestro, solo por influyentismo o porque compren las plazas. Esto también es importante que los maestros lo sepan, que se van a fortalecer las normales. Esta es una información adicional. Y ahora sí, quedamos ayer en 3. Acuérdense que la mentira es conservadora, reaccionaria. La verdad es revolucionaria, transformadora. Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Respecto a la carta del rey de España, ¿qué opinión le merece el hecho de que fue bastante notorio que algunos medios e incluso algunos columnistas dieron por buena una versión según la cual Beatriz Gutiérrez habría estado detrás o sería una autora intelectual o algo parecido sobre esta petición sobre esta búsqueda de una disculpa de la Corona de España hacia el pueblo original de México? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Pues que se generó un debate, es bueno. Yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica y salió pues también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina, muy racista, porque se negaba el racismo y salió. Y por eso qué bueno que se dio a conocer este asunto. Aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron pues es un documento inicial, un borrador mutilado. La carta consta de 4 hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está
en la 2 y la 3. Pero también otras cosas, ¿no? Acerca de Beatriz y que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio, pues que se generó un debate, es bueno. Yo creo que se despertó el interés por la historia, tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra memoria histórica y salió pues también a flote lo que estaba ahí en el subsuelo, una corriente de pensamiento submarina muy racista, porque se negaba, ¿no?, el racismo, y salió. Y por eso qué bueno que se dio a conocer este asunto. Aclaro que no se dio a conocer la carta, que lo que publicaron pues es un documento inicial, un borrador mutilado. La carta consta de 4 hojas y dieron a conocer la primera y la última, y lo mejor está en la 2 y la 3. Pero también otras cosas, ¿no? Acerca de Beatriz y que ella tiene mucha injerencia. Sí, Beatriz es una mujer con criterio. Tenemos un caso, señor presidente, que es un ex militar, José Avilés Moreno, de 23 años de prisión preventiva. Es una violación a sus derechos humanos y en este gobierno, en este nuevo régimen, cada día se sigue tolerando esas violaciones. Su opinión allí con respecto a estos casos sobre la fabricación de culpables. He dado instrucciones a la licenciada Olga Sánchez Cordero que se abra una mesa para atender a quienes han sido injustamente encarcelados, quienes no deberían de estar en las cárceles, y hay este proceso abierto, se está atendiendo a personas. Entonces es lo mismo, nada más que esto lo ve la secretaria de Gobernación. O sea, hay quienes desde hace mucho tiempo no han sido sentenciados, están ahí como secuestrados o presos por consigna. Eso ya no se permite, se tolera en este gobierno. Lo que sucede es que nos está llevando tiempo hacer justicia, porque es mucha la demanda de justicia que hay en el país. O sea, el pueblo de México, repitiendo la frase bíblica, tiene hambre y sed de justicia. Entonces, estamos trabajando con este propósito, pero hay constancia de que hemos dado instrucciones y que se está trabajando para liberar a presos que injustamente están detenidos y revisar todo lo que pueda significar la fabricación de delitos, porque también
era una práctica. Nos consta, nosotros venimos de la oposición y sabemos cómo se las gastaban estos, de que para frenar a un opositor, a un adversario, eran capaces de fabricar delitos. Era algo totalmente indigno. Ese es otro saldo negativo, perverso de la política neoliberal. Todo eso se termina ya. Entonces sí pedir a Jesús que también te atienda sobre esto. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera de Radio Latino California, corresponsal aquí en México. Amén de la carta que usted haya enviado a los españoles y a los clérigos, dentro de sus más cercanos colaboradores hay una traición, presidente, porque la carta era secreto de Estado. ¿Qué medidas tomará para esos temas? Porque no se puede estar filtrando documentos que usted tiene de primera mano. Esa pregunta y si me la responde y enseguida le hago la otra, por favor. Pues hay que ver de dónde salió esa carta mutilada. No está firmada, sin duda es un borrador, porque no está corregida la primera parte. Y hay que ver quién entregó esa carta al periódico Reforma. Ayer un columnista, hablando también de la influencia de Beatriz, habló de otras cartas a el presidente, creo que de Francia o de Estados Unidos, algo así. Bueno, no tiene relevancia lo que hayan dicho porque en su momento se va a dar a conocer el documento original. Sí, no lo damos a conocer ahora porque hicimos el compromiso de esperar, ¿no?, una respuesta. Se sobredimensionó la respuesta, se exageró, quién sabe por qué razón. Y sí ver quién pudo, ¿no?, entregar esa carta, cómo se obtuvo, porque sigue habiendo seguramente espionaje no gubernamental. Pero dentro de sus colaboradores sí, presidente, porque esa es una carta pues que nada más lo tiene usted y la oficina de presidencia. Sí, puede ser que a alguien le haya pasado, porque miren, pues no se puede, estamos hablando de que están renunciando apenas 3 consejeros, ¿no?, de pensamiento conservador o neoliberal a Pemex, pues todavía quedan gentes